Bueno, bienvenidos a este seminario web de contabilidad básica. Estamos introduciendo todavía los conceptos teóricos de la contabilidad. En esta oportunidad vamos a ver fundamentos de la contabilidad, que son los conceptos fundamentales para entender la materia, y esta es una clase muy importante, o sea que tienen que quedarse a ver los conceptos que vamos a estar desarrollando. Es muy importante para entender la parte práctica, que entiendan cada uno de los elementos que vamos a estar conceptualizando. Así que comencemos. En esta clase, bueno, vamos a ver los conceptos fundamentales, o sea, esto más o menos es un temario de lo que vamos a ver, las etapas del proceso de generación y uso de la información contable, los requisitos que debe reunir la información contable y algunos conceptos y otros conceptos fundamentales de la contabilidad patrimonial, y el concepto de moneda y sus parámetros determinantes. Bueno, vamos a seguir. Empecemos con secuencia de la generación y uso de la información contable para terceros. Vamos a ver qué es lo que se hace primero, que es elaborar la información. El segundo paso es la comunicación de la información elaborada a través de informes contables. Y se acuerdan que los informes contables podían ser informes de gestión o estados contables, y lo que nosotros vamos a ver son estados contables. Y bueno, y tercer y cuarto paso son, por ejemplo, la auditoría de la información contable, y el cuarto es el análisis e interpretación de la información contable. Nosotros, en contabilidad básica que estamos desarrollando en este seminario web, lo que vamos a ver es todo lo que tenga que ver con el paso número 1, el proceso de la elaboración de la información. Entonces empezamos con este puntito, que es la elaboración de la información, que consta de 3 pasos. Yo acá lo estoy dejando de manera muy resumida, porque si ustedes van a los libros van a ver que tienen muchas, cientos y cientos de páginas. Y bueno, acá le traigo, digamos, mi mapa conceptual. El que quiere le voy a estar dejando, el que quiere descargarse este PowerPoint, lo voy a estar dejando en la descripción del video. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la elaboración de la información? Consiste en 3 pasos. El primero de ellos es identificar los hechos, o sea, identificar los hechos económicos. Por ejemplo, existe una venta, y lo primero que haces es identificar que la venta realmente ocurrió. El segundo paso es evaluarlo en unidades monetarias. Bueno, vamos a ver cuántos pesos, digamos, vamos a evaluar esa venta que ocurrió. Todo esto va a estar, por ejemplo, está regulado por la RT17, que son las normas de evaluación. Y vamos a ver más adelante que, por ejemplo, cuando tenemos una venta, lo vamos a valorar al valor de contado, neto de bonificaciones y descuentos. Y bueno, eso va a ser, por ejemplo, la forma de evaluar cualquier hecho. Vamos a evaluarlo en moneda. ¿Para qué lo evalúa? ¿Para qué es este segundo paso? Evaluarlo en moneda para poder registrarlo. Una vez que identificamos el hecho, que por ejemplo es una venta, ya lo valorizamos en moneda, que moneda significa en pesos argentinos. Ya estamos listos, estamos preparados para realizar el tercer paso, que es registrar el hecho que pasó. Lo registramos en el libro diario, después en el libro mayor hacemos un balance, y por último va a ir esto asentado y preparado para los estados contables. Bueno, vamos a pasar de nuevo a los requisitos de la información contable. La información contable tiene atributos y tiene restricciones. Vamos a hablar un poco de los atributos que tiene la información, como por ejemplo pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Por ejemplo, la pertinencia, nada más que la información que nosotros otorgamos debe ser apta para satisfacer a los usuarios,
De eso se trata, por ejemplo, la pertinencia. Pertinencia significa que debe ser, valga la redundancia, pertinente, que debe ser, digamos, justamente lo que los usuarios están buscando, digamos, en una información al agarrar y verificar y tener en cuenta la información que emite el ente. Confiabilidad. La información debe ser confiable, o sea, los usuarios deben decir, bueno, esta información es creíble, esto es cierto. Entonces, cuando los usuarios, o sea, los usuarios cuando yo digo usuarios, ustedes tienen que remitirse a la clase 1, en donde yo más o menos expuse todas las clases de usuarios que hay. Bueno, ahora ya estoy, es por eso que es importante que sigan cada clase, porque esto es como un hilo. Eh, Ahora yo estoy hablando de la información. Acuérdense que ya en la primera clase yo ya dije que ya expusimos qué era la información y todo eso. Ahora ya estamos hablando de las características de la información, los requisitos que tiene esta información contable. Estamos en atributos, y dentro de los atributos son estos 5 los atributos que tiene la contabilidad. Pertinencia, y ahora estamos en confiabilidad. Los usuarios deben creer en la información. Los usuarios deben decir que esta información es cierta. Una vez que creen que esta información es cierta, que esta información es verdadera, van a tomar decisiones a partir de esta información que le brindan, porque los creen, entonces es realmente confiable y cumple el objetivo de la información contable. Bueno, y además, para que sea confiable de cumplir con otros requisitos de la información que están dentro de la confiabilidad, como es la aproximación a la realidad, la sustancialidad, la verificabilidad. Eso no vamos a ahondar ahora porque ya es un tema que está abarcado en contabilidad superior o contabilidad 2, no sé cómo le van a llamar ahora. Entonces seguimos con el otro atributo que debe tener la contabilidad, que es la sistematicidad. Sistematicidad, ¿por qué? Porque la información contable obedece a un sistema, obedece a un grupo ordenado de normas. Y es siempre lo mismo. Ustedes se habrán dado cuenta en el primer cursado que van a estar así, por ejemplo, como dije anteriormente, identificando el hecho, evaluando el hecho a un valor determinado y después registrándolo. Lo registran en el libro diario, lo registran después en el libro mayor, hacen el balance y luego por último hacen los estados contables. Esto significa sistematicidad, que obedece a un sistema ordenado, y esto está regulado por normas, y eso siempre va a ser así, y esto hace a que esto sea un atributo que tiene la información contable. Bueno, ahora vamos a la comparabilidad. Esto significa que la información contenida en un estado contable puede ser comparable con la información contenida en otro estado contable, o así como podemos comparar lo que existe en el libro diario con lo que existe en los balances, y todo tiene que estar cuadrado y todo tiene que ser una subconsecuencia de lo anterior realmente analizado y descrito. Y esto vamos a verlo con mayor precisión cuando agarremos nuestro Excel y cuando agarremos la práctica. Vamos a empezar a hacer los ejercicios prácticos de todo lo que tenga que ver con este cursado de la Universidad Nacional de Misiones. Así que seguimos. Claridad tiene que estar para los usuarios, tiene que ser completamente claro, tiene que estar expuesto de una manera en que no haya dudas acerca de todos los hechos económicos que ocurrieron en el ente en el periodo que estamos analizando. Ahora estamos en las restricciones, que son otro de los requisitos, o sea, otra rama de lo que es requisitos de información contable.
Y bueno, vamos a hablar un poco de oportunidad. Esto quiere decir que, eh, más que nada, solamente voy a mencionarles que si, por ejemplo, ustedes tienen un ejercicio que comienza el 1 de enero del 2019 y termina el 31 de diciembre de 2019, ustedes van a tener que presentar los estados contables, o sea, van a tener que presentar esta información contable 4 meses después, van a tener que presentar en abril. Y esa es la oportunidad, o sea, van a tener que presentarlo en este plazo, creo que era 4 meses. En este plazo, sí o sí, y esta constituye una restricción. ¿Por qué? Porque si no presentas en este plazo, ya van a venir, digamos, algunas complicaciones y por ahí quizás, si no realizan esta tarea en el plazo apropiado, quizás se pierde confiabilidad y también se pierde sistematicidad porque va a ir dañando los atributos que tiene la información porque todo tiene que estar en un plazo que es ese. 4 meses después del cierre del ejercicio, según la Ley General de Sociedades, tiene que presentarse todos los estados contables. Si no, deja de ser confiable y por ende pierde el objetivo que tienen la información, el requisito de la información contable, ya deja de ser confiable y empieza a mirarse con otros ojos por los usuarios de la información. Bueno, relación costo-beneficio. Esto es una norma más teórica, la relación de costo-beneficio, que habla solamente de que los beneficios que tiene esto de brindar información, siempre deben exceder a los costos de brindar la misma. Esto es teórico porque nosotros estamos atados a normas legales y reglamentos profesionales que nos obligan a emitir las ciertas normas, sea cual fuera el costo que tengamos. Pero igual, está esto, así, esto más que nada se refiere a cuando están haciendo, van a estar haciendo auditoría, que van a poder suplantar, digamos, un procedimiento usual por un procedimiento alternativo. Y bueno, por último, la impracticabilidad. Puede ser que un procedimiento, o puede ser que, digamos, sí, un procedimiento de registro sea impracticable, entonces constituya una restricción a la información contable, pero cuando es impracticable, cuando ya se agotaron todas las vías, o sea, todas las alternativas que tuvo el ente para poder realizar este, esta registración y no se pudo, entonces es impracticable cuando se agotaron todas las vías, digamos. Esto más que nada, requisitos de la información contable están en la RT 17 y lo van a ver más en contabilidad 2 o en contabilidad superior. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial o financiera basa su desarrollo en los siguientes conceptos. Bueno, estos elementos que voy a estar nombrando eh, uno por uno, tienen que verlo, leerlo, vayan digamos, la bibliografía. Yo lo voy a explicar uno por uno igual, algunos, pero ustedes tienen que ir a las bibliografías y ver de qué se trata cada uno, digamos, estudiarlo bien, porque voy a decirles algo. El alumno no entiende contabilidad. ¿Por qué? Porque no entiende el concepto de cada uno de estos elementos. O sea que antes de ponerse a realizar cualquier tipo de práctica, tienen que estudiar bien estos conceptos. Y los conceptos anteriores también que ya veníamos haciendo en los 15 minutos que vamos de video, también, obviamente. Pero tengan en cuenta que no van a poder hacer la práctica o no van a entender la práctica si no leen estos conceptos y no leen lo anterior. Bueno, valoración moneda de cuenta. Bueno, acá les dejo más o menos lo que es la definición y todo eso, lo que yo le voy resumiendo nomás, que
vamos a estar evaluando cada una de las cuentas a una moneda, y que la moneda va a ser el peso de la República Argentina. Vamos a pasar rápidamente al otro. Bueno, vamos a hablar de entes un poco. Acá les dejé una clasificación, una pequeña clasificación, en la cual ustedes van a poder copiar, o si quieren le dejo el PowerPoint, digamos, les dejaré el link para que se descarguen en el video, en la descripción del video. Eh, Cuando hablamos de entes, generalmente nos referimos a personas, y las personas pueden ser físicas, o sea, las personas humanas, pero nosotros en la contabilidad más que nada nos importan las jurídicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estar haciendo los ejercicios prácticos, vamos a estar realizando la contabilidad de personas jurídicas, vamos a estar haciendo, por ejemplo, de una SRL, de una sociedad anónima, de una unipersonal, hasta de cooperativas y mutuales también podemos llegar a hacer. Vamos a ver cómo se clasifican estas personas jurídicas. Esto es una pequeña clasificación nomás. Después ustedes en Derecho Privado 1 van a estar viendo una clasificación mucho más amplia que esta que estoy dando acá. Por su carácter se clasifican en públicas y privadas. ¿Qué ejemplo le puedo dar de una persona con carácter público, o un ente de carácter público? Un ente de carácter público es un ente cuyo titular es el Estado. Entonces, les digo más o menos que un ente de carácter público es un ministerio, es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Son entes públicos, o las secretarías y subsecretarías de lo que sea, por ejemplo, Secretaría de Hacienda o Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Desarrollo, Integración Social, todos estos entes son entes públicos. Todo lo que tenga que ver con la justicia también, como el Palacio de Justicia y todo eso, tiene que ver, son entes que tienen carácter público. Y también entes que tienen carácter privado, que sí son las sociedades anónimas y las SRL, como por ejemplo los supermercados, California Sociedad Anónima, vamos a poner un montón. Solamente les voy a decir que cuando dice sociedad anónima o dice SRL, ya te das cuenta que es un ente que tiene carácter privado y que por su finalidad eh, puede ser... eh, ahora vamos a ver, no vamos a explicar tan rápido porque si no... Bueno, listo. Vemos que por su carácter puede ser público o privado. Y por su finalidad puede ser con fin de lucro o sin fin de lucro. Por lo general los entes privados tienen fin de lucro y los entes públicos no tienen fin de lucro. Al igual, ¿qué otro ejemplo de entidades sin fines de lucro existen? Bueno, pueden haber mutuales, cooperativas que se hayan creado para otros fines distintos, que es la de la acumulación de riquezas. Entonces, vamos a seguir. El ejercicio, bueno, generalmente el ejercicio dura 12 meses, por lo que a veces los profesores le meten, por lo general es del 1 de enero a 31 de diciembre el ejercicio, pero a veces te pueden meter, ponerle que empiece el 1 de abril y termine el 1 de abril del 2019 y termine el 31 de marzo del 2020, y a los profesores les encanta poner esas fechas, digamos, en los exámenes. No solamente en contabilidad básica, a lo largo de la carrera les van a poner siempre ejercicios como irregulares, de cierta manera, para que ustedes piensen un poco, digamos, cuál es el ejercicio. Y bueno, eso solamente te sirve para que hacerte tardar nomás en tu examen y qué sé yo. Bueno, vamos a hablar un poco de los bienes económicos. Vamos a dar una pequeña clasificación, por ejemplo, la jurídica. Muebles o inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Bueno, hablando de bienes muebles, puede ser, por ejemplo, la mercadería. Cuando digo mercadería no digo nada, ¿no? Cuando, por ejemplo, un automotor puede ser un bien mueble. O si vos, hablando de mercaderías, si vos te dedicás, por ejemplo, a la venta
de sillas. Este es el típico caso de examen que vende sillas y tenés sillas y bueno, es una cosa mueble. ¿Por qué? Porque la podés mover, digamos, como su nombre lo dice. No es como un inmueble, y el inmueble es el terreno y las instalaciones que vienen pegadas al terreno. Eso es todo lo que tiene que ver con el inmueble. Existen inmuebles, digamos, que son inmuebles propiamente dichos, o pueden existir otros inmuebles que sean inmuebles por accesión. Los inmuebles por accesión son los edificios y todo lo que viene pegado, digamos, a la tierra, que ya viene incluido, digamos, con el terreno. Entonces eh, ya también tiene la característica de ser un inmueble. Entonces, repasando, los muebles son las sillas y los automotores y todo eso, y los inmuebles es más que nada el terreno y las instalaciones. Las instalaciones van a tener una amortización del 2% y el terreno no se amortiza. El terreno, la tierra no se amortiza, si va manteniendo su valor, no se deprecia con el pasar del tiempo. Y una clasificación económica de bienes es, por ejemplo, de consumo o de producción. Eh, Vamos a pasar al otro. También puede haber una clasificación individual, fungibles, no fungibles. Esto de consumo, producción, fungible, no fungible, lo van a ver más que nada en contabilidad 2 o contabilidad superior. No sé cómo le van a llamar ahora a la materia. Eh, yo solamente les puedo llegar a decir que fungibles puede llegar a ser los cereales, la soja y todo eso, y por eso después van a ir a los libros y van a leer la definición que tienen en estos bienes, y por esta característica que tienen, digamos, de ser, por ejemplo, soja o cereales y todo eso, van a estar evaluados al valor neto de realización. Bueno, estas cosas se ven en los sub más que nada. Hay una clasificación financiera, que esto sí lo vamos a hablar. La clasificación financiera puede tratarse de corrientes y no corrientes. Se analiza los bienes desde el punto de vista financiero, o sea, desde el punto de vista de su grado de conversión en dinero a través del tiempo. Y bueno, ¿en qué momento se va a convertir en dinero eh, cada bien? Y dependiendo del momento en que sea susceptible a convertirse en dinero, eh, vamos a poder clasificarlo en corriente o en no corriente. Por ejemplo, nosotros compramos mercaderías, compramos sillas para revenderlas. Seguimos con el mismo ejemplo. Nosotros esperamos que en el plazo de 12 meses siguientes, bueno, si se puede antes, ¿no? Pero eso seguramente que dentro de un plazo de los 12 meses siguientes se va a convertir en dinero porque está destinado a la venta. Eso significa que es un bien económico corriente, es un activo corriente. Me adelanto ya al decir la palabra activo, es un activo corriente. Ahora, este bien económico es no corriente cuando la finalidad es que no se convierta, la finalidad de la empresa o del ente, el ente al cual estamos analizando, es que este bien no se convierta en dinero en los próximos 12 meses siguientes al cual se incorpora el ente que estamos analizando. Por ejemplo, si compramos un automotor, lo más probable es que si compramos un auto, lo más probable es que no querramos que venderlo, vamos a querer tenerlo muchos años más. Generalmente la vida útil de un auto es de 5 años, entonces eso hace que este bien de uso sea no corriente, porque no lo vamos a convertir en dinero, no lo vamos a desafectar en los 12 meses posteriores al que se incorpora. Bueno, funcional, en la actividad funcional vamos a ver los rubros. Los rubros no lo voy a explicar ahora porque lo vamos a estar explicando todo el cuatrimestre. Caja y bancos, créditos por ventas, em, inversiones y bienes de uso y todo lo que tenga que ver. Y después dentro de cada rubro ya están todas las clases de bienes que existen, según su forma de clasificar.
Vamos al siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones. Y acá también les dejo una pequeña clasificación. Significa que, según su grado de certeza, significa si realmente qué tan seguros estamos de que exista o no una deuda, si realmente eso pasó, es una deuda, y si creemos que va a pasar en un ejercicio futuro, eso se convierte en una previsión. Teniendo en cuenta su grado de exigibilidad, ya me adelanto al decir la palabra pasivo, que las obligaciones son pasivos. Sí, hay que devolver este pasivo dentro de un año, es un pasivo corriente. Y si es una deuda a largo plazo, como por ejemplo no sé, un préstamo bancario a devolver a 2 años, ya pasa a ser un pasivo no corriente. Bueno, seguimos. Hablemos del patrimonio. Ahora sí, empezamos ya a hablar de patrimonio, empezamos ya a hablar de activo y pasivo. Les insisto que por más por ahí que pueda parecer aburrida esta clase es fundamental porque, así como la llame yo, Fundamentos de la Contabilidad Básica, es esencial que ustedes sepan bien estos conceptos para poder seguir y continuar con la práctica de esta materia. Y además, ya saben la teoría, así que espero que puedan llegar hasta el final del video. Conjunto de bienes, ¿qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes económicos pertenecientes a una persona a disposición inmediata o diferida, así como las cargas que lo graban. Esta es una definición que da Newton, pero generalmente les resumo acá diciendo que el patrimonio está compuesto por los activos, o sea, por los bienes. Ya vimos, por eso es que estábamos viendo el concepto de bienes, y por las obligaciones. Por eso es que vimos también el concepto y la clasificación de obligaciones. Los bienes, ¿qué son? Los activos. Para decir esto, o sea, para eso introducimos a bienes, para empezar a decir qué son los activos. Y para eso introducimos a obligaciones, para empezar a decir qué son los pasivos. Entonces, empezamos con activos. Y vamos a decir simplemente la primera parte de la definición que nos otorga la RT16. Vamos a leerlo. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, un objeto material o inmaterial, con un valor de cambio o de uso para el ente. Bueno, cuando controla los beneficios económicos que produce un bien. Cuando el ente controla los beneficios económicos que produce un bien, tiene un activo. Y cuando tiene un pasivo, un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona. O sea, ya era importante que nosotros sepamos cuál es la definición de activo para saber la definición de pasivo. ¿Por qué? Porque un ente tiene un pasivo cuando está obligado a entregar un activo a otra persona. Y también un ente tiene un pasivo cuando la cancelación de esta obligación que tenemos, y por eso era importante saberla, haber introducido a obligación. Cuando la cancelación de la obligación es ineludible, o en caso de ser contingente, altamente probable, o en segundo término, deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de ciertos hechos o al requerimiento del acreedor. Esto significa que esta obligación es cierta, y está por acaecer en una fecha que no se puede evitar, es ineludible. Y vamos a continuar con la definición de patrimonio neto. En este caso es la diferencia resultante entre el activo y el pasivo, o sea, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Esto ya empieza a ser la fórmula que vamos a tener en cuenta, pero al mismo tiempo el patrimonio neto es igual a los aportes más los resultados acumulados generados por el ente.
Le dejo estas dos formulitas acá. Eso van a tener en cuenta al momento de realizar eh, la práctica. Y por último, la ecuación contable básica. Esto parte, digamos, de un despeje. Si activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, entonces el activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esto es un pasaje de término. Pero esta se transforma a su vez en una ecuación contable básica. Y la tenemos y la graficamos de la siguiente manera. Ponemos acá un cuadro de activo y acá pasivo y patrimonio neto. Vemos que la suma de estos dos es igual a este. El tamaño de este cuadrado es igual a todo este cuadrado y es activo. Se lo expliqué, digamos, con cuadraditos. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Es muy importante esta clase porque tienen que ver. Y si esta clase no les bastó, vayan a la bibliografía, yo les paso cualquier libro. Pero estos conceptos que yo les entregué acá son importantes que ustedes lo entiendan para poder continuar con el análisis práctico. Así como en la clase 1 yo ya les hablé de información y les hablé de usuarios, y hoy ya directamente empecé a hablar nomás de usuarios. Es como una cadena, ¿entienden? Es como una cadena en la cual no se tiene que soltar o no se tienen que agarrar y saltear ninguna clase porque si no, no van a entender la siguiente. Así que nos vemos entonces en la próxima.